Presentación 1. Historia andina. Miguel Eguiguren Pérez. Las sociedades andinas antes de 1532. 1532 fue un año muy importante para América, ya que marca la llegada de Francisco Pizarro. La información previa a la llegada del conquistador es limitada, tomando en cuenta la carencia de un sistema escrito de comunicación de parte de los americanos. Murra explica que las observaciones de la gente de la época hacían referencia a dos cosas. La primera es que el paisaje era muy distinto a lo que es ahora. Segundo, el criterio era que América era un lugar rico. Fuentes de información. Existen elementos como las danzas folclóricas que nos dan una idea de la cultura, además de unos escritos después de la llegada de Pizarro. Sin embargo, por las circunstancias de la época, estas son limitadas. De hecho, Murra hace referencia que uno de los pocos estudiosos de la época fue el científico Marcos Jiménez de la Espada, quien se ganaba la vida recolectando anfibios. Géneros y clases en los Andes. América contaba con una estructura falocrática, es decir, que el género masculino tenía el control. Silverblatt en su texto aclara que de cierta forma los hombres y las mujeres en los Andes experimentaron sus vidas en mundos diferenciados. Estructuras de género en América. Silverblatt nos explica los roles de género. Se entiende el matrimonio como algo muy importante en la vida de las personas. Este era un rito de paso a la vida adulta. Iba más allá de ser un contrato. Influía también en las funciones que la persona iba a desempeñar. Escaños en estructuras gubernamentales. A pesar de que las mujeres sí podían participar en las labores políticas, los puestos más altos estaban reservados para los hombres. Se debe mencionar una estructura en la que las mujeres eran sujeto a administración de pertenencias. Por ejemplo, las mujeres nobles tenían acceso a los recursos andinos. También se les entregaba una parte del tributo, como se lo hacía con las diosas y sacerdotisas. Roles de género. En esta imagen se puede ver una representación muy estereotípica del rol de la mujer en los Andes. Estas mujeres están tejiendo. Existía un concepto de dualidad como consecuencia al matrimonio, generando una situación de división de tareas. Por ejemplo, se conocía que una de las principales tareas de las mujeres eran los tejidos. Es importante mencionar que las mujeres y los hombres tenían tareas separadas. Existía un concepto de que las actividades masculinas y femeninas eran interdependientes. El trabajo de ninguno de los dos géneros era minimizado. Todo lo contrario, se los consideraba complementarios. El varón se iniciaba en el mundo laboral una vez que contraía matrimonio. A partir de este momento, este estaba obligado a laborar. La división de tareas era algo importante. Incluso las herramientas utilizadas eran de carácter simbólico, ya que a las personas se les enterraba una vez muertas con las herramientas que acostumbraban a usar. Ailiu. Ailiu era el nombre que se le daba a la comunidad. Este término tiene que ver con la dualidad. De hecho, se pudiera utilizar el término Ailiu para explicar la dualidad que era comprendida en la división de labores. Es importante comentar que a pesar de que eran muy devotos a la diosa de la fertilidad, esto no les impedía que tengan una estructura jerárquica donde los hombres lleven los mandos más altos. Se consideraba que los líderes siempre era el último de la descendencia del dios Ilapa. Es interesante ver cómo la idea de John Murra calza mucho en esta parte de la historia andina, ya que Silverblatt reconoce que no existe tanta evidencia acerca del proceso o las costumbres de designación de líderes o curacas. Incluso se piensa que si hubieron procesos democráticos para elegir líderes en ciertos grupos, mientras se sabe de otros pueblos donde el cargo era hereditario. Conclusiones. En conclusión, es claro que la información sobre América antes de Pizarro es limitada pero no inexistente. Existen elementos que a simple vista pueden parecer muy simples, como la división de labores entre hombres y mujeres. Sin embargo, tienen un origen filosófico profundo. Es importante añadir
que el proceso de división de labores tiene que ver con el Ailiu, un concepto andino que simboliza dualidad. De esta forma, no se minimizan los labores, más bien se los considera interdependientes. Finalmente, es claro que la carencia de un sistema escrito en América formó un estilo muy particular de estudiar nuestra historia. Estas fueron las fuentes utilizadas para crear esta presentación. Muchas gracias y buenas noches.